Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el programa de hoy tenemos a un especial invitado. Él es Francisco Javier Gómez Espelosín, catedrático de Historia Antigua por la Universidad de Alcalá. Entre sus múltiples publicaciones habría que destacar En busca de Alejandro, Historia de una obsesión o La leyenda de Alejandro, mito, historiografía y propaganda. Em, Obviamente el tema de hoy va a ser sobre Alejandro Magno, así que sin más dilación, darle la bienvenida al profesor Gómez Espelosín y estoy seguro que vamos a aprender todos muchísimo con la conversación de hoy. Bueno, buenas tardes a todos también y nada, encantado de estar aquí en este foro. Bueno, pues simplemente, profesor, yo creo que habría que empezar un poco con la Macedonia, tal vez del reinado de Filipo II, disculpe, y comentar cuál es la influencia que tiene en el jovencísimo Alejandro, ¿no? Bueno, Filipo II siempre se ha dicho, y seguramente a muchos me lo habéis oído decir en las clases, Ujú. tuvo mala suerte, ¿no? La mala suerte de tener un hijo como Alejandro, aunque parezca una paradoja, porque todos le conocemos como el padre de Alejandro. Y realmente si Filipo II no hubiera sido el padre de Alejandro, pues todos le conoceríamos seguramente igual como Filipo II, sin más adjetivos. Pero dicho esto, hay que decir que Filipo II es un personaje de primera fila, ¿no? Un historiador griego llamado Teopompo, cuya obra no se ha conservado, le calificó como el personaje más extraordinario que había dado Europa hasta esos momentos. Bueno, esto dicho por un griego, teniendo en cuenta que los griegos no veían con claridad mucho más allá de sus propios horizontes, pues es un gran elogio y sobre todo que se lo diga, o que se diga, mejor dicho, acerca de un macedonio que precisamente los atenienses, Teopompo no era ateniense, pero bueno, vivía en esos círculos, pues de un macedonio que era visto como un pueblo bárbaro, un pueblo del norte, un pueblo. Demóstenes dijo en un momento dado que era un pueblo que ni siquiera era capaz de dar un esclavo decente, con lo cual, con todo el peso de esa afirmación rotunda de menosprecio absoluto de los macedonios. Entonces, Filipo II hay que decir que es un personaje relevantísimo y que seguramente, aunque esto sea hacer un poco ucronía, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si Alejandro no hubiera sido lo que fue sin la persona de su padre? Es decir, Alejandro no partió de cero, partió de un nivel muy elevado, que era ese gran ejército que le había dejado Filipo listo y dispuesto. No olvidemos que era Filipo el que pretendía llevar a cabo la invasión o el ataque al imperio persa y que no fue así, pues por el asesinato inesperado, lógicamente, ¿no? Que acabó con la vida de Filipo II y por tanto pues le dio pie a Alejandro a llevar a cabo la expedición. Es decir, Filipo era el que había planeado esa expedición. Otra cosa es la dimensión de la misma, es decir, si realmente coincidió o coincidiría mejor con lo que Alejandro luego llevó a efecto, o era más, digamos, modesta en sus dimensiones. De cualquier manera, era un ataque en toda regla al que era en aquel momento el estado más poderoso del mundo, es decir, el imperio persa, y que probablemente sigue siendo en la actualidad el imperio más enorme que ha habido, incluido el romano, ¿no? Porque realmente si uno compara los mapas, ¿no? Del imperio romano y del imperio persa en sus momentos de esplendor de uno y otro, pues realmente creo que el imperio persa gana con creces. De manera que esta planificación, esta idea de atacar el imperio persa era de Filipo. El ejército con el que había preparado la campaña, un ejército magnífico que se demostraría imbatible prácticamente hasta la llegada de la legión romana, y eso ocurriría pues prácticamente a comienzos del siglo II antes de Cristo. Estamos en la última parte, en la segunda mitad, ¿no? Del siglo IV, y por tanto estamos hablando de 200 años de diferencia, 200 años de supremacía prácticamente absoluta de esa manera de combatir, de esa organización militar. Y luego también le había otorgado, le había dado un reino poderoso, un reino que además había estabilizado sus fronteras, cosa que no había sucedido antes de Filipo. De hecho, el abuelo de Alejandro, el padre de Filipo, había muerto luchando contra los ilirios, que eran uno de los pueblos, ¿no?, que limitaban el reino de Macedonia por la parte noroccidental. Y también estaban los tracios, que constituían también uno de los quebraderos de cabeza de Macedonia. Filipo había garantizado, asegurado estas fronteras del reino de Macedonia, y también por el sur. No olvidemos que en el sur estaban los estados griegos y en particular Atenas,
que había sido siempre un entrometido, una entrometida en los asuntos de Macedonia, incluso favoreciendo una línea alternativa a la de los argéadas, a la de la dinastía de la que formaba parte Filipo y luego Alejandro. De manera que con todos estos mimbres, es decir, el gran ejército, la gran estabilidad que había dado a una Macedonia que hasta el tiempo de Filipo había sido un reino frágil, con muchos frentes abiertos, con muchas, digamos, rendijas, ¿no?, por donde se escapaba ese poder, y por supuesto con un plan establecido, un plan bien preparado, que evidentemente luego llevó a cabo Alejandro, pero que había, como digo, había pergeñado, había dispuesto Filipo II. Por tanto, no se puede concebir la figura de Alejandro sin la gran acción que había llevado a cabo Filipo, que era la de convertir un reino que hasta esos momentos, hasta el momento de su llegada al trono, había sido un estado, pues, como he dicho hace un momento, con muchas debilidades, convertirlo en la gran potencia de su tiempo, hasta el punto de, para personas con una inteligencia política destacada como Demóstenes, convertirse en el principal enemigo del mundo griego, no el imperio persa, sino dando prioridad a ese reino de Macedonia que Demóstenes veía desde el principio como el verdadero enemigo a batir, como luego efectivamente los hechos demostrarían. De hecho, una pregunta, la relación entre Alejandro y Filipo fue complicada, ¿no? Bueno, ahí hay que andarse con pies de plomo, ¿no? En Claro. general, en la historia antigua hay que andarse con pies de plomo porque tenemos poca información y una información muy sesgada, como suele ser habitual. En el caso de las relaciones entre Alejandro y Filipo, interfiere, y nunca mejor dicho el verbo, la persona de su madre, ¿no?, de Olimpíade. Olimpíade ha sido presentada como una mujer fatal, la femme fatale, esta que se dice en la expresión francesa, ¿no?, que incorpora sobre todo la figura de Cleopatra, la famosa Cleopatra VII, ¿no?, la reina de Egipto, con la que termina la dinastía tolemaica. Y Olimpíade forma parte de esa especie de saga de mujeres terribles, de mujeres que tienen una autonomía propia. Esto ya no lo olvidemos, desde el punto de vista griego ya era una monstruosidad, una mujer que decidiera, una mujer que actuara, visto desde la perspectiva del mundo que tenían los griegos, era una aberración. No olvidemos que los griegos tenían un mito como el de las Amazonas, que eran precisamente esas mujeres que no se sometían al varón, al hombre, y que llevaban, digamos, una iniciativa propia, un reino propio, etcétera, etcétera. De manera que Olimpíade se enmarca dentro de esta idea poco positiva que tenían los griegos de este tipo de mujeres. No sabemos exactamente cuál era la relación exacta que tenían Alejandro y Filipo, pero hay algunas pistas a este respecto. La primera es que, a pesar de todas las circunstancias, Filipo confió siempre en la persona de Alejandro. Hay un detalle incuestionable. Le confía la dirección de la caballería en la batalla de Queronea, en la decisiva batalla de Queronea en el 338 contra la coalición de estados griegos que cabeza Tebas y Atenas. Alejandro, nada más y nada menos, va a tener enfrente a la línea más potente de los ejércitos griegos en esos momentos, que es el batallón sagrado de Tebas, esos 300 individuos conjurados entre sí y que habían derrotado a Esparta, nada menos. A la mítica Esparta en la batalla de Electra en el 371 a.C., haciendo una especie de punto y aparte en la historia de Grecia, una historia, un currículum, diríamos, inmaculado casi el espartano, y que ahí se rompe de manera absoluta. Estos son los enemigos que Alejandro va a tener enfrente en Queronea, lo cual yo creo que nos debe llevar a pensar que Filipo tenía una absoluta confianza en su hijo. Nadie deja ahí al frente del ala derecha a una persona en la que, o con la que tiene ciertas desconfianzas, ciertos resquemores. No, eso no es así. Segundo, hay otro detalle también importante que hay que tener en cuenta. Filipo y Alejandro debieron verse relativamente poco. Hay que pensar que Filipo fue un hombre muy activo, estaba prácticamente en campaña. De hecho, hay 2 o 3 anécdotas de las que se refieren de la juventud de Alejandro, que son siempre en ausencia de su padre, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, cuando se encuentran con una serie de embajadores persas a los que hace preguntas muy sorprendentes, que los embajadores persas dicen, hay que ver este muchacho que tenía 16 años, ¿no? Qué cosas pregunta, ¿no?, de cómo se puede llegar a las capitales persas, cómo combaten los persas, no nos pregunta tonterías, ¿no?, propias de su edad, de la edad de entonces, digamos, no de la de ahora, ¿no? Y eso ocurre en un momento en el que su padre no está en la corte, está combatiendo, como era habitual. Es decir, que probablemente si hiciéramos una especie de suma, una especie de recuento de las horas que compartieron
Filipo y Alejandro debieron ser muy pocas, porque recordemos que las campañas se iniciaban pues prácticamente en el mes de marzo, desde que comienza la primavera, y terminaban casi en el mes de noviembre, es decir, cuando ya las condiciones climáticas o climatológicas no eran las adecuadas y por tanto ya se retiraban los ejércitos a los cuarteles de invierno. Entonces, Alejandro y Filipo no tuvieron tampoco demasiadas oportunidades para confrontarse. Se han acumulado una serie de anécdotas, por ejemplo, aquella que dice que Alejandro se quejaba diciendo, hay que ver, mi padre no me va a dejar nada, todo lo va a hacer él, ¿no? ¿Qué me va a quedar para mí? Bueno, todo eso son anécdotas. Y anécdotas, seguramente la mayoría de ellas creadas a posteriori, es decir, una vez que uno sabe cómo ha terminado la historia, lo que llaman los ingleses el hindsight, ¿no? Y en castellano, con menor fortuna, por lo menos desde mi punto de vista, a toro pasado, ¿no? En fin, por la metáfora taurina, ¿no? Y es cierto, ¿no? Son anécdotas que probablemente se construyen siempre luego a posteriori y que no reflejan en modo alguno la realidad. Por tanto, la relación que tuvieron ambos personajes, con independencia, insisto, de la interferencia de la madre, claro, pensemos otra cuestión que también tiene que ver en este tema que estamos tratando, y es la importancia que que Filipo le confiere a la educación de su hijo, desde el punto y hora en que los dos tutores que hasta ahora ha tenido, que son dos individuos puestos por Olimpiade, él interviene y le pone a Aristóteles, y además lo aleja de la corte de Pella, donde se desarrollaba la educación de Alejandro, y lo lleva a Mieza, que es un sitio apartado, no muy lejos, pero sí apartado lo suficiente de la capital macedonia de Pella. Es decir, que es probable que hubiera algunas disensiones entre Filipo y Olimpiade. Tampoco debemos olvidar otro factor, y es que la importancia que tenía Olimpiade dentro de la corte macedonia. Recordemos que Filipo había contraído 6 matrimonios de manera sucesiva, no esperando a que una de las esposas falleciera y luego contrajera matrimonio, sino que contraía matrimonio siempre llevado de la estrategia política, es decir, si nada más hay que repasar la lista de sus esposas, eran ilirias, eran tracias, eran tesalias, es decir, si uno mira el mapa de todos los estados o de todos los potencias que rodeaban a Macedonia. Bueno, pues, ¿cuál era la importancia de Olimpia dentro de este contexto? La importancia era que era la madre de Alejandro, es decir, que era la madre del único, hasta ahora, viable heredero al trono. Y eso era la importancia fundamental. Pero eso lo sabía Olimpiade, y obviamente Olimpiade debió de cuidar esa faceta porque todo le iba en ello. Es decir, su hijo era, digamos, el pasaporte, la garantía de que ella no era una más de la corte, una más de las mujeres de Filipo, sino que era la reina más importante, en tanto en cuanto era la madre del futuro heredero al trono. Pero probablemente Filipo también, porque no tenía otra alternativa, porque recordemos que el único hijo varón que tenía Filipo era Arrideo, Filipo Arrideo, que era un poquito mayor que Alejandro, pero Arrideo desde el nacimiento tenía algún defecto que desconocemos con precisión cuál fue, pero algo que le imposibilitaba para gobernar. La prueba del 9 de este tipo de cuestión es que sobrevivió. Es decir, a finales de la carrera de Alejandro en Babilonia, allí está, el único que queda. Es decir, porque Alejandro había acabado prácticamente con todo posible candidato al trono, ¿no? Desde su primo Amintas, ¿no? Que era el verdadero heredero al trono en lugar de su padre. Recordemos que Filipo era el tercer hijo y por tanto en línea de sucesión era el tercero también. Y uno de los hijos de su hermano pues había sobrevivido a Mintas hasta que Alejandro accedió al trono y acabó evidentemente con su vida. El hecho de que Arrideo no fuera objeto de ninguna, vamos a llamarlo, operación de limpieza de herederos, pues quiere decir que efectivamente tenía algún tipo de circunstancia, de tipo mental seguramente, que le incapacitaba para ejercer el poder. Y finalmente la única opción que le quedaba a Filipo era que la última esposa con la que se casa, Cleopatra, que era además de rey Macedonia, de una familia de la nobleza macedonia, pues tuviera un hijo. Pero claro, esto se veía a muy largo plazo, es decir, hasta los 17, 18 años el muchacho, en caso de ser niño, que no lo fue, no olvidemos que tuvo una hija, pues quedaba mucho tiempo por medio y evidentemente esto hacía las cosas muy complicadas. Filipo era un hombre relativamente joven, pero evidentemente si le sumaba 20 años de espera a que este supuesto hijo, que ya digo,
fue luego una niña, creciera, evidentemente su única garantía, su única esperanza firme era sin duda Alejandro. Por tanto, hay que moverse en estos casos en función de las evidencias más sólidas que tenemos y no dejarnos un poco llevar pues, por esta seducción que indudablemente tienen su encanto, todas estas anécdotas, todo este conjunto de anécdotas que nos hablan de una trifulca familiar prácticamente constante y continua entre los tres miembros, entre Olimpiade, entre Filippo y entre Alejandro. No olvidemos una última cosa para terminar, y es que cuando Filippo decide construir ese monumento espectacular en pleno santuario de Olimpia, el llamado Filipeo, que es un edificio incluso innovador desde el punto de vista arquitectónico, porque es con planta redonda, ahí incluye las estatuas de la familia real, y en esas familias real están incluidos Alejandro y Olimpiade. Es decir, y estamos hablando de la última etapa ya del reinado de Filipo. Entonces hay que, insisto, dejarnos guiar, dejarnos llevar por las evidencias más sólidas que tenemos que por este tipo de anecdotario, de rumorología, ¿no?, que rodeaba a la corte macedonia en aquellos momentos. Yo tengo dos preguntas. La formación de Alejandro Magno corrió a cargo de Aristóteles. Me gustaría que nos contase un poco todo el tema relacionado con los Getairoi, con los compañeros de Alejandro y Aristóteles, y también la influencia de la madre en Alejandro, haciéndole creer que, a lo mejor es parte de la rumorología que usted antes ha mencionado, haciéndole creer que era hijo de Zeus, y también la influencia que tuvo la Ilíada en Alejandro Magno. Bueno, hay que ir por partes, como dicen, ¿no? Podemos empezar por el final, porque es lo más importante, quizá, en ese sentido. Olimpiade probablemente no le hizo creer a Alejandro que era hijo de Zeus. Aquí también hay anécdotas contradictorias, ¿no? Hay una de ellas que le dice Olimpiade a Alejandro, a ver cuándo me va a dejar de calumniar ante Zeus, ¿no? Como diciendo que ante Hera, sobre todo, ¿no? Que ya sabemos que la esposa oficial de Zeus, la diosa Hera, era muy celosa y traía en jaque siempre a todas las pretendientes, las numerosas pretendientes que tuvo Zeus, y obviamente Olimpiade no quería correr esa suerte, ¿no?, que no había sido muy afortunada, por cierto, la de todas estas individuas, ¿no? Entonces, probablemente lo que Olimpiade sí que le insertó, le insistió a Alejandro desde muy pequeño, era cuál era su linaje. Es decir, no olvidemos que Olimpiade era epirota, era del Epiro, la región esta que está en la parte occidental de Grecia actualmente, y que tenía su propia dinastía, era un reino, no formaba parte del mundo de las poleis griegas, no era una polis como Atenas, como Esparta, como Argos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta dinastía epirota se hacía descendiente nada más y nada menos que del hijo de Aquiles, de Neoptólemo, que se había marchado hacia esa zona una vez terminada la guerra de Troya. Entonces, probablemente Olimpiades sí que le insistió mucho a Alejandro en este legado que él tenía, un legado que no olvidemos, que es importante que tengamos en presente, que no funciona igual que para nosotros. Para nosotros este tipo de personajes, Aquiles o Heracles, que era el antepasado por parte paterna, ¿no?, por la dinastía argéada de su padre, ¿no?, de Filipo, para nosotros son personajes míticos, ¿no?, figuras del mito que obviamente no tienen absolutamente ninguna realidad. Pero no es así para ellos. Y para ellos, quiero decir, para la mayoría de la gente que vivía en esa época y probablemente siglos antes. Es decir, Aquiles, Heracles, todos estos personajes eran personajes reales de carne y hueso que habían existido en un momento lejano del tiempo, en un momento muy remoto, que a veces incluso lo señalaban con una cronología más o menos precisa, para ellos, obviamente, y otras pues de una manera más indefinida, ¿no?, en un tiempo muy antiguo, ¿no?, cuando la guerra de Troya, pero eran personajes reales de carne y hueso para ellos. Por tanto, tanto Heracles por el lado paterno como Aquiles, el hijo de Aquiles, ¿no?, por el lado materno, eran referentes indudables, sólidos, de la genealogía de Alejandro. Y por tanto, probablemente ese es el aspecto más importante que Olimpiade debió de resaltar. Por lo que respecta a la persona de Aristóteles, aquí hay un gran vacío. Es decir, aquí lo único que sabemos es que en un momento dado, Filipo, como he dicho antes, contrata, vamos a utilizar el término moderno, a Aristóteles
Por cierto, a un Aristóteles hay que reducir todo a la realidad del momento, que no era el gran filósofo que todos tenemos en mente, porque era un hombre joven, no llegaba a los 40 años, todavía no había fundado el Liceo en Atenas, que será lo que le convertirá, pues diríamos, en el pensador más importante de la historia. Es decir, todavía eso no ha ocurrido. Hablando en términos modernos, el currículum de Aristóteles no era todavía, evidentemente, el que sería pues unos años después, ¿no? Es un Aristóteles más joven, que además accede al puesto de tutor del joven príncipe de Alejandro, seguramente no por una cuestión curricular, es decir, porque Filipo hace una especie de concurso, ¿no?, de méritos y decide confiarlo a Aristóteles frente a otros posibles candidatos. No, no, la cosa no fue así. Fue mucho más, digamos, de tipo nepotismo, ¿no? Es decir, Filipo conocía al padre de Aristóteles, que había sido médico en la corte macedonia, y por tanto, pues probablemente tenía buenas recomendaciones de Aristóteles, que era una persona, pues digamos, lista, una persona pues, que podía, digamos, cubrir bien estas necesidades educativas que Alejandro podría tener desde la perspectiva paterna. Pero prácticamente ahí se acaba la historia. Es decir, no tenemos más información sobre, por ejemplo, cosas tan elementales. ¿Qué enseñó Aristóteles a Alejandro? Pues no lo sabemos, porque nada más tenemos un testimonio de los, digamos, de los 5 grandes, ¿no? Los 5 que hoy podemos leer sobre Alejandro, que son Arriano de Nicomedia, Quinto Curcio, Plutarco, que es el autor al que me refiero, Justino y Diodoro de Sicilia. Las otras fuentes que hablan de la relación entre Alejandro y Aristóteles son ya mucho más tardías, son ya del siglo IV después de Cristo y por tanto ya muy lejanas en el tiempo. Pues Plutarco, que es el único que menciona este aspecto, los demás, los otros 4, Diodoro, Justino, Arriano y Curcio, no hablan para nada de la relación de Alejandro y Aristóteles. Plutarco es el único y nos dice que le enseñó pues, una serie de doctrinas, de una serie de disciplinas filosóficas. Es el único testimonio que tenemos. Pero luego hay una serie de interrogantes sorprendentes. Por ejemplo, desde el lado de Aristóteles, Aristóteles en todo el corpus de obras que se han conservado suyo, y alguno importante como la política, no menciona una sola vez a Alejandro. No hay ni una sola mención de Aristóteles, en la obra conservada que tenemos de Aristóteles, a la figura de Alejandro. Esto es un poco sorprendente. Por otro lado, antes has hablado de los compañeros, de los getairoi, pues es probable que Alejandro no tuviera una educación exclusiva para él solo, sino que algunos de estos personajes que se convertirían luego en los compañeros de armas de Alejandro, pues compartiera educación con Alejandro. Bueno, pues ninguno de estos compañeros menciona para nada a Aristóteles. Es verdad que no tenemos toda su obra, por ejemplo, en el caso de Onesícrito, que fue luego el timonel de la nave real, ¿no?, en la flota macedonia, que tenía además intereses filosóficos, porque era de formación cínica, ¿no?, cínica de la escuela cínica de filósofos, ¿no? Pero ninguno de ellos menciona a Aristóteles. Es decir, esto queda en un silencio, en una especie de omertano, como se suele decir, un poco curiosa, ¿no?, y llamativa, ¿no? Y luego, por otro lado, vemos que Alejandro y Aristóteles seguramente resultaban perfectamente incompatibles. Pensemos que Alejandro, a los 16 años, cuando estaba ya bajo la tutela de Aristóteles, no estuvo mucho tiempo, no llegaron a 3 años más o menos lo que estuvo, pues estuvo prácticamente en constante llamada por parte del Estado, de su padre, cuando él no estaba presente, que hemos comentado antes, a asuntos de Estado. Obviamente, toda la enseñanza de Aristóteles quedaba allí en segundo término, porque a Alejandro lo que le interesaba, obviamente, eran las tareas de Estado. Alejandro seguramente además era un gran aficionado a la caza, nada más hay que ver pues, todas las escenas que aparecen, por ejemplo, en las tumbas macedonias, del cementerio real, en la que se creía que era la tumba de Filipo II y que hoy ya prácticamente casi todo el mundo está de acuerdo que es más bien la de Arrideo, la del hijo de Filipo, pero ahí hay una escena de cacería espléndida, magnífica, y probablemente Alejandro el interés que tenía era ese tipo de actividades. Y luego, por supuesto, la preparación guerrera, que obviamente Aristóteles no se la podía dar. Es decir, Alejandro, a tenor de todo lo que sabemos de él y a tenor de las acciones, de las actuaciones que tuvo, que es así las conocemos, no le vemos precisamente como un personaje muy inclinado a la práctica de la filosofía, a la reflexión, entre otras cosas, porque no tenía tiempo para ello, ¿no? Pero probablemente Alejandro tenía otras aptitudes. Pensemos que Plutarco, volvemos al mismo autor, que es el único que nos cuenta cosas de la infancia y de la juventud de Alejandro,
La única anécdota que nos cuenta es la de la doma del famoso caballo bucéfalo. Y ahí las cuestiones intelectuales pasan a un segundo plano. Más bien es una cuestión de agudeza. Es decir, Alejandro se da cuenta de que este caballo pues, le da miedo la sombra que produce, ¿no? Y entonces le da la vuelta, etcétera. Pero ahí no interviene ninguna cuestión, diríamos, de formación o de enseñanza filosófica, sino más bien de agudeza mental. Recordemos que una de las cualidades que Alejandro demostrará luego a lo largo de la campaña es precisamente esa manera de saber leer las situaciones, de saber salir siempre airoso de cada una de las situaciones, por difíciles que sean. Pero esto no lo da una formación filosófica, lo da una formación sólida desde el punto de vista militar, estratégico, que es probablemente el que fue el verdadero interés de Alejandro. De manera que, sin necesidad ya de alargarnos demasiado, la conclusión histórica a la que hay que llegar es que no sabemos absolutamente nada de la relación entre Alejandro y Aristóteles. Lo que ocurre que era una relación tan tentadora desde todos los puntos de vista, porque claro, ponían en relación juntos al que sería, todavía no lo era, el mayor conquistador de la historia y al que sería, que tampoco lo era en esos momentos, el mayor pensador o filósofo de la historia. Claro, la combinación de estos dos elementos era enormemente tentadora y así se demostró pues, en la leyenda de Alejandro, que es un episodio muy desarrollado, incluso en la gran cantidad de tratados que se escribieron a lo largo de la Edad Media, referentes a la relación entre Alejandro y Aristóteles, sobre todo en la tradición musulmana. Es decir, aquí la figura de Aristóteles con una importancia destacada como educador de Alejandro. Pero todo esto forma parte más de la tradición, de la leyenda, del mito, que de la propia realidad histórica. La realidad histórica, lamentablemente o desgraciadamente, queda muy coja, muy en silencio, porque realmente, insisto, sabemos muy poco acerca de él. Y por último, creo que no me dejo ningún aspecto de los que has hecho en la pregunta, el tema de la Ilíada. El tema de la Ilíada se dice que, lo dice Plutarco también, que Alejandro tenía con él un ejemplar de la Ilíada que además había editado el propio Aristóteles para él, ¿no? Y que lo llevaba siempre consigo, incluso cuando encontró en el botín persa una magnífica cesta muy, muy adornada, lo utilizó para meter ahí los rollos. No olvidemos que claro, no era un libro, eran rollos, ¿no? de papiro de la Ilíada que él llevaba consigo. Pero Plutarco añade un detalle en esa anécdota. Dice que siempre lo tenía consigo debajo de la almohada junto con su puñal. Es decir, no solamente practicaba la Ilíada, Plutarco nos dice, sino también otro tipo de actividades menos intelectuales que tienen que ver con el puñal. Lógicamente, Homero ha sido siempre el fundamento, el básico de toda la educación, prácticamente de todos los niños en el mundo griego, ¿no? De hecho, bueno, la cantidad de papiros que tenemos de Homero son espectaculares y ello es debido a que efectivamente son textos escolares. La mayoría de los papiros que se han encontrado en las arenas de Egipto son textos de escuela, donde estaba realmente la Ilíada. Luego, por tanto, esto no tiene nada de especial, de sorprendente. Y yo creo que la función que cumplía la Ilíada en la educación de Alejandro pues era exactamente la misma, que era decir, esa especie de anhelo de gloria, de anhelo de honor, ¿no? Que evidentemente la Ilíada transmite, sobre todo en los personajes extraordinarios de los héroes que retrata, de Ayas, de Aquiles, ¿no? De Diomedes, etcétera, etcétera. No tiene que ver directamente con la acción de Aristóteles. De hecho, el propio Plutarco nos dice que la única cosa que hizo Aristóteles con la Ilíada fue hacerle una edición, es decir, hacerle vamos a decir, el limpiado del texto, porque no olvidemos que la Ilíada, igual que todos los poemas homéricos, se recitaban oralmente en distintas celebraciones públicas y en un momento dado pues se pasaron a escrito y Aristóteles habría hecho para Alejandro esa función específica. Pero, insisto, no tiene tampoco mucho que ver con la personalidad o con los intereses filosóficos del propio Aristóteles y ni mucho menos afectó para nada, digamos, en la posible, entre comillas, muchas comillas, formación filosófica del propio Alejandro. Vale. Avanzando en nuestra historia, tenemos a Alejandro Magno que quiere continuar con los planes desarrollados por su padre, por Filipo II, de invadir al Imperio Persa. Pero antes, digamos que tiene que solucionar problemas internos en Grecia. Y ahí es cuando llegamos al capítulo del destrozo que hizo en Tebas, bastante polémico. ¿Qué nos refleja esto de la personalidad de Alejandro? Bueno, Alejandro se disponía a reemprender la campaña que había preparado su padre contra Persia, pero obviamente había asuntos pendientes que liquidar.
Esos asuntos pendientes estaban, como hemos dicho antes, en el norte y en el sur de Macedonia. En el norte, la campaña que llevó a cabo contra los Balcanes y que llegó hasta el Danubio, no lo olvidemos, que cruzó incluso, ¿no?, para demostrar a los getas, ¿no?, a los que habitaban en esa zona del río, pues cuál era la fuerza macedonia de que disponía y para amedrentar, obviamente, a todas estas poblaciones. Pero también los asuntos pendientes estaban hacia el sur. No olvidemos que nosotros, claro, vemos a Alejandro con nuestros ojos de saber cómo acaba la historia, pero si nos ponemos en el lugar de los griegos de aquellos momentos, el que les daba miedo era Filipo. Alejandro no le conocían prácticamente para nada. No olvidemos que Demóstenes se reía del príncipe Alejandro diciendo que se pasaba el día haciendo sacrificios a los dioses y tocando la lira. Claro, esto a los griegos no les amedrentaba lo más mínimo. Y por tanto, vieron la gran oportunidad con el asesinato de Filipo. Dijeron, esta es la nuestra. Ahora es cuando vamos a vengarnos, ¿no?, de la tiranía macedonia. Claro, nadie podía saber, nadie era adivino de con quién se iban a enfrentar, ¿no? Que si el padre era como era, el hijo, en fin, ni te cuento, ¿no? Y por tanto a Alejandro le tocó, evidentemente, demostrar con quién se las tenían que ver. La destrucción de Tebas, a la que haces alusión, claro, dice muchas cosas. Dice, sobre todo, la idea que Alejandro quiere dar una lección práctica, contundente, al resto del mundo griego, ¿no? Es decir, mirad, si no seguís con la política iniciada por mi padre, con la formación de la Liga de Corinto, en la cual se consagraba de una manera, como diríamos hoy, constitucional, ¿no?, el dominio macedonio, pues la alternativa es esta. La alternativa es el uso de la fuerza y el uso de la fuerza absolutamente desmedido, ¿no?, como fue el caso de la ciudad de Tebas. Y por otro lado, también Alejandro hacía otra cosa importante que siempre hizo con gran habilidad, que es su uso de la propaganda. No olvidemos que Tebas era una ciudad que tenía muy mala fama en el mundo griego por su medismo, es decir, por su inclinación pro-persa. Ya durante las guerras médicas, Tebas había sido una de las ciudades que había sido partidaria de los persas. Y esto había quedado en la memoria colectiva griega, no se había olvidado, ¿no?, con todas las cosas que habían pasado entre medias. Y por tanto Alejandro, en un momento dado, sabe que ese tremendo castigo que va a dar a una ciudad griega lo va a dar a una ciudad que encima ha sido una ciudad propersa. Y por tanto pone también su granito de arena en esa campaña de propaganda que ya había iniciado su padre y que él continúa de vendiéndoles a los griegos todo este ataque al imperio persa como una especie de campaña de represalias, de venganzas, pues por los destrozos, los desmanes que habían cometido los persas 150 años antes. Y luego un aspecto muy importante que no hay que olvidar. Alejandro no destruye Tebas él directamente, obviamente sí, pero no estamos ahora en un mundo además en el que es tan importante pues las formas. Alejandro las cuida mucho y la decisión de destruir Tebas hace que la tomen los otros beocios. Es decir, no olvidemos que Tebas también tenía muy mala prensa entre el resto de los beocios que habían estado siempre sometidos a la hegemonía tebana. Y ahí le tenían ganas. Estoy hablando de ciudades como Orcómenos, ciudades como Tespias, etcétera, etcétera. Todas esas ciudades, cuando Alejandro les consulta, con toda intención, indudablemente, de cuál debe ser el destino de Tebas, pues hombre, todos automáticamente y entusiásticamente dicen, acabemos con Tebas, ¿no? Y entonces Alejandro siempre podía alegar, no, yo no he sido, han sido los beocios y yo he respetado la decisión de los beocios. Es decir, que Alejandro con Tebas dio como mínimo 2 o 3 lecciones importantes. Una como decía, de tipo pragmático a los griegos, es decir, mirad a lo que os exponéis. Otra en el sentido de construir su mito de propaganda de una campaña contra los persas, y la otra también de saber gestionar perfectamente dentro del mundo griego que él empezaba a conocer muy bien, no tanto como su padre, que su padre había sido rehén en Tebas y por tanto había asimilado perfectamente cuáles eran los mecanismos que los griegos utilizaban para relacionarse entre sí en el sentido positivo y negativo, y eso lo llevó perfectamente luego a la práctica. Pero Alejandro ya empezaba a también adquirir este tipo de enseñanzas y en la destrucción de Tebas pues lo llevó a la práctica de manera inefable, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya Alejandro puede emprender la campaña hacia el Imperio Persa, la campaña de conquista, y dando unas pinceladas generales, porque sé que es muy difícil, ¿cómo fue o los hitos más importantes de la campaña de conquista de este imperio? Bueno, Alejandro ya tenía las cosas claras porque tenía la retaguardia, y esto era muy importante, Filipo también lo había pensado,
Recordemos que probablemente el gran dilema es cuándo Filipo concibe la idea de atacar el imperio persa. Hay algunos autores que creen que probablemente es después de Queronea. Es decir, cuando Filipo en Queronea ya tiene claro que el mundo griego está bajo control, bajo dominio. Cosa que luego, después de su asesinato, y como hemos comentado hace un momento, pues volvió de nuevo a perturbarse, ¿no? Entonces ahora Alejandro tiene, con el castigo ejemplar que ha dado a Tebas, con el buen trato, que esa es la otra parte de la moneda, que dio a Atenas, a la que no atacó. Siempre había que mantener a Atenas como una especie de emblema, ¿no? Ahí en esta campaña propagandística, pues ahora evidentemente ya con el dominio asegurado, ¿no?, del mundo griego, con las fronteras del noroeste y del norte del todo también aseguradas, efectivamente Alejandro se veía con plenas fuerzas de llevar a cabo el gran plan, el gran proyecto que había preparado su padre. Claro, este proyecto era un proyecto ambicioso. Probablemente, antes lo hemos anticipado, no coincidirían lo que Filipo pretendía y lo que Alejandro llevó a cabo. Hay una prueba de esto, evidente, y es las disensiones que va a tener Alejandro con el Estado Mayor macedonio, que no olvidemos, todavía lo formaban principalmente los generales de su padre, es decir, los generales que eran coetáneos más de Filipo, es decir, tenían más o menos la edad de Filipo, en torno a los 50, que la edad de un joven Alejandro, que prácticamente sus compañeros todavía no habían ascendido a esos puestos de relieve dentro del mando, del alto mando militar. Recordemos que cuando, después de la segunda gran batalla de Isos, el rey persa Darío III le ofrece a Alejandro un pacto, esos pactos sucesivos, el primero le pone como línea de frontera el río Alis, en medio de Asia Menor, en medio de la actual Turquía, pero el segundo le ofrece el Éufrates, nada menos. Claro, Parmenión, el gran general de Alejandro, inmediatamente le dice, acepta, porque eso es magnífico, eso es prácticamente lo que tu padre ni siquiera habría soñado, ¿no? Llegar hasta el Éufrates, nada menos. Probablemente se hubiera conformado con Asia Menor. Y lógicamente todo el mundo recuerda la famosa anécdota, ¿no? Alejandro dice, sí, sí, yo también si fuera Parmenión aceptaría, pero es que soy Alejandro, ¿no? Es decir, esto no me conforma a mí como os puede conformar a vosotros. La anécdota esta vez nos enseña seguramente esta diferencia de criterio, esta diferencia de ambición entre lo que había planeado Filipo, seguramente con el consentimiento de su Estado Mayor, del que formaba parte indudablemente Parmenión. No olvidemos que había sido el general que había destacado ya antes de él ser asesinado a la zona de Asia Menor a preparar un poco el terreno de la campaña, y por tanto es probable que fueran perfectamente conscientes de los objetivos que tenían. Alejandro tiene otros objetivos muy diferentes, mucho más ambiciosos, que se van acrecentando con el paso del tiempo. Claro, los hitos principales de la campaña, aparte de las 3 grandes batallas que libra contra los persas, la primera, la de Gránico, decisiva, porque era una victoria urgente. Es decir, Alejandro había pasado a Asia, a lo que es Asia Menor actualmente, de la Turquía actual, prácticamente con los bolsillos vacíos. Es decir, tenía prácticamente telarañas en el Tesoro Real y deudas, bastantes deudas. Necesitaba con urgencia una victoria, primero para, digamos, encauzar recursos importantes, y segundo también para la moral de sus tropas. Evidentemente, la moral de sus tropas se vería muy poderosamente reforzada si obtenía una victoria. La victoria de Gránico costó bastante, pero al final se consiguió. Y eso le supuso el dominio de toda la zona occidental de Asia Menor. No de Asia Menor entera, porque a veces se olvida, porque tenemos la costumbre, lógicamente, de seguir los pasos de Alejandro en la campaña, y nos olvidamos de que Alejandro deja en Asia Menor a un personaje que luego será uno de los protagonistas principales del post-Alejandro, que es Antígono el Tuerto, ese general imponente, de una estatura monumental, con un parche en el ojo, y que murió con 80 años combatiendo en la batalla de Ipso, en primera fila. Es decir, hay que imaginarse la talla de este personaje. Bueno, pues Antígono el Tuerto no fue en la expedición de Alejandro, se quedó en medio de Asia Menor, dejado ahí por Alejandro seguramente para controlar la zona. Es decir, que la cosa no fue tan sencilla como a veces tendemos un poco de manera simplista a pensar. La batalla siguiente, la de Isos, que acabamos de mencionar, fue también decisiva porque es la primera vez que derrota al rey persa. No olvidemos que en Gránico no había combatido contra el rey persa, sino contra los generales de la zona, los sátrapas de toda la región, de Anatolia, de la antigua Asia Menor, y por tanto aquí en Isos, en la zona ya del Golfo de Alejandreta, en esa zona que baja hacia la costa, ¿no? hacia
hacia Egipto, esa batalla fue enormemente importante, sobre todo por un factor adicional, ¿no?, a la propia victoria, y es que se apodera de la familia real. La familia real cae en sus manos con todo lo que ello significa. Es decir, Alejandro, bueno, todos conocemos la anécdota célebre que ha sido luego plasmada en magníficos y maravillosos cuadros, ¿no?, por pintores renacentistas, de la llamada clemencia de Alejandro, como la madre de Darío se confunde cuando entra Alejandro a la tienda porque va con Hefestión y Hefestión es más guapo y más alto que él, ¿no? Y entonces, pues claro, la reina madre se inclina ante Hefestión, pero Alejandro le para, le dice, vamos, el propio Hefestión se siente confuso, pero Alejandro dice, no te preocupes, le dice a la reina madre que este también es Alejandro, ¿no? Un poco la gran magnanimidad de Alejandro. Bueno, pues dejando aparte toda esta especie de retórica importante, el que Alejandro tuviera bajo su poder a la familia real, pues comportó las ofertas de pacto que le había hecho Darío, a las que acabamos de hacer referencia hace unos momentos, ¿no? Además, la victoria de Iso le abre el camino de uno de los lugares claves de toda la conquista, que es Egipto. Egipto se demostrará como una pieza clave en toda la armadura, diríamos, de la estructura del imperio persa. Y Egipto es una pieza fácil de capturar después de la victoria de Isos, ¿no? Porque prácticamente los ejércitos persas de toda la zona habían quedado completamente desactivados. La tercera gran batalla, que es la de Gaugamela, es la batalla definitiva, puede decirse. Ahí ya sí que la derrota final en un terreno, además, que Darío había preparado concienzudamente, con una gran llanura, incluso con trampas, etcétera, etcétera. Todo eso se ve desarticulado por la estrategia de Alejandro y prácticamente Darío huye a partir de esos momentos y Darío ya, hay que decirlo claramente, no levanta la cabeza. Alejandro, a partir de la victoria de Gaugamela, toma todas las capitales persas, incluida Babilonia, que era también una capital persa, toma Susa, toma Pasargadas y toma Persépolis, donde tendrá lugar el famoso incendio, ¿no?, de Persépolis, que parece a todas luces que fue claramente intencionado, no resultado de una especie de acto de borrachera, como algunas veces se nos intenta hacer creer, ¿no? Alejandro tenía perfectamente planificado este incendio de la capital persa, de la capital de Persépolis. Y luego vendrá una etapa muy larga, muy dura y muy difícil, que es la campaña en las llamadas satrapías superiores, es decir, en lo que actualmente es Afganistán y parte de las repúblicas centroasiáticas, ¿no?, de Uzbekistán, ¿no?, y de Kazajstán, la zona del sur, ¿no? Ahí habrá 2 años durísimos de una campaña donde no hay batallas tan famosas como las que hemos mencionado, que son las 3 grandes batallas, pero donde hay una acción militar constante, donde hay una serie de emboscadas constantes, donde hay una serie de enfrentamientos con fortalezas que están en lugares prácticamente inexpugnables, inasequibles, etcétera, etcétera. Todo esto durante 2 años, 2 larguísimos años, que solo concluirán con la boda de Alejandro con una princesa local, la famosa Roxana, que dará término, y es curioso cómo acaba la campaña, con un matrimonio, como había hecho su padre, ¿no?, con sus 6 esposas, y no con las acciones militares, que habían sido importantes y continuadas del propio Alejandro. Y por último, la campaña de la India, que es otra campaña muy dura, muy difícil, donde hay tremendas batallas que no han adquirido pues, la pátina esta que tienen las batallas contra los persas. Solo una se le ha dado una gran importancia, la del Hidaspes, porque tiene como escenario un río de la India, donde están allí la división de los elefantes que tiene Poro, el propio Poro rival, que era un individuo de casi 2 metros, casi de jugador de la NBA, ¿no?, frente a un Alejandro que medía unos 65, era poquita cosa, ¿no? Pero hubo otras batallas que no tienen en nuestras fuentes esa relevancia, pero que las propias fuentes, estoy pensando en Arriano, en Curcio, nos dicen que a Alejandro le costó enormemente ganar. Batallas muy duras, muy difíciles. Recordemos que en una de ellas Alejandro estuvo a punto de morir, le perforaron el pulmón y tuvo una hemorragia tremenda que la contó por muy poquito. De manera que esta es un poco, a grandes rasgos y así en una serie de hitos fundamentales, la gran conquista que hace Alejandro hasta la India, cuando en un momento dado sus tropas le obligan a regresar, a volver, vuelve hacia el sur, hacia la zona de la desembocadura del Indo, y vuelve por el desierto de Gedrosia, de lo que es actualmente la zona de Baluchistán, una zona absolutamente desolada, absolutamente inhóspita, para regresar de nuevo hacia el corazón del imperio persa, hacia Babilonia en concreto, donde, como todos sabemos, pues morirá
pocos años después de regresar, prácticamente ni siquiera 2 años estuvo en la zona, pues seguramente de una enfermedad que resulta muy complicado identificar. La opinión de los griegos conforme a Alejandro, porque muchas veces leemos, ¿no? O escuchamos a especialistas que dan a entender que los griegos se hartan de Alejandro, me parece que no tiene fin en su afán de conquistas, y también le acusan a lo mejor de haberse convertido en un persa, en ese intento que tiene Alejandro de integrar a todas las nuevas culturas del recientemente conquistado imperio persa. Em, ¿Es posible que hubiese algún tipo de conjura, sobre todo tras el cambio un poco de mentalidad de Alejandro, tras el asesinato de Clito el Negro o de Parmenio, en contra de su rey? ¿O es más probable que, como bien ha dicho usted, muriese simplemente de unas causas naturales? Bueno, hay que diferenciar. Primero, los griegos estaban hartos de Alejandro, como diríamos, a la letra, ¿no? Es decir, antes de todo. Los que estaban hartos eran los macedonios, que eran los que sufrían, evidentemente. Los griegos nunca soportaron a Alejandro. Es decir, a mí me indignaba profundamente cómo los griegos actuales, que no nos oigan, ¿no? Pues decían que Alejandro es griego, ¿no? Cuando hubo la famosa campaña, ¿no? Contra la República de Macedonia, la República Balcánica de Macedonia, la que han permitido hace muy poco que se llame así, ¿no? Se tenía que llamar Firón, ¿no? Que es la República Yugoslava, etcétera, etcétera. Bueno, porque no la dejaban, decían que Macedonia eran ellos y los macedonios eran ellos. Bueno, esto siempre digo que si Alejandro levantara la cabeza se quedaría de piedra, ¿no? Porque Alejandro siempre se sintió confortablemente odiado por los griegos, ¿no? Sobre todo por los atenienses, ¿no? Que eran los que llevaban la voz cantante, pero probablemente por la mayoría de ellos. Otra cosa son los macedonios. Los macedonios obviamente tenían por Alejandro una gran devoción, hasta que en un momento dado evidentemente empezaron a hacer mella pues el cansancio. No olvidemos que la campaña duró 11 años. La campaña, sobre todo a partir de la entrada en la zona de Asia Central, como acabo de decir, fue tremendamente dura, tremendamente difícil. Hubo más bajas, diríamos, por motivos extramilitares que por las propias campañas, es decir, muertos pues, por el hambre, por el clima, por otros motivos. En la India, por ejemplo, murieron como chinches pues, fruto de las picaduras de los reptiles, sobre todo de las serpientes, ¿no? Decían que cuando se iban por la noche a la cama tenían que sacudir allí todos los cojines, todo lo que tenían en las tiendas, porque podía haber serpientes por dentro, además eran muy pequeñas, pero mortalmente venenosas, ¿no? Y era una cosa terrorífica, ¿no? O por ejemplo en el desierto de Gedrosia que antes decíamos, ahí evidentemente fue una catástrofe porque de repente, sin comerlo ni beberlo, llegó una lluvia de estas de verano que se llevó por delante a todos los que estaban en una rambla, cosa que por cierto ha sucedido también en tiempos bastante recientes en nuestro país y con catástrofes de todos conocidas, o sea que tampoco debe sorprendernos que a los pobres macedonios les ocurriera en un sitio tan lejano como era la zona de Baluchistán. Conjuras hubo seguramente desde muy temprano, es decir, Alejandro probablemente empieza a adoptar la pose de un monarca oriental y seguramente la sentía también, porque realmente no olvidemos una cosa muy importante. Alejandro cuando muere Darío ya abandona lo que es la campaña de propaganda, esta guerra de represalias que hemos comentado antes, para él ha terminado y licencia a todos los aliados griegos que habían ido allí prácticamente de comparsas, porque si los aliados griegos hubieran tenido que hacer currículum militar con sus acciones, poquito habían hecho, porque realmente los que daban el callo, por decirlo así, eran los macedonios, los otros estaban allí de guarnición y poco más, con muy poco entusiasmo, hay que decirlo también, ¿no? Bueno, pues todos estos, a partir de ese momento, de la muerte de Darío, son licenciados, se pueden volver a sus casas y solamente continuarán aquellos que quieren hacerlo a tono personal, a nivel personal, dentro de una campaña que adquiere a partir de esos momentos unas características completamente nuevas. Es una campaña personal, dirigida por el propio Alejandro. Ya toda esta especie de batiburrillo de la guerra de represalias contra el imperio persa, todo eso ya se ha acabado. Eso ya se da por obsoleto y fuera de lugar, y ahora es una campaña diferente que encabeza el propio Alejandro. Claro, Alejandro, que era una persona bastante lista en ese sentido, sabe que necesita urgentemente la colaboración de las élites iranias, de las élites persas, y por tanto tiene que estar constantemente haciéndoles guiños a estas personas. Los macedonios, que son menos inteligentes en eso, tienen menos intuición, pues obviamente ellos todavía mantienen esa especie de barrera
casi inmutable entre unos y otros, entre lo que son los conquistadores, los macedonios, y por otra parte los que son los conquistados, los vencidos, que son los persas. Y por tanto se muestran en ese sentido un tanto intransigentes ante las medidas distintas que Alejandro va adoptando, todas ellas, casi todas, absolutamente necesarias. Es decir, el imperio solo podía sobrevivir en esas condiciones, y eso Alejandro lo sabía. Los demás no, no se habían enterado todavía, pero Alejandro sí, y actuó en consecuencia. Eso supuso pues, que probablemente el descontento empezó a crecer en muchas partes, ¿no?, del Estado Mayor Macedonio, y un ejemplo son pues, las distintas conjuras que hubo, ¿no? Primero en la que implicaron a Filotas, en la cual no tenemos absolutamente la seguridad de que estuviera de verdad implicado, y pecó por omisión, como sabemos, ¿no? A Filotas le chivaron la conjura y él no se la dijo a Alejandro, pero todos los que fueron torturados, porque ya sabemos que a los que interrogaba les tenían que torturar, era una cosa inevitable, ninguno de ellos pronunció el nombre de Filotas. Es decir, Filotas fue un poco arrastrado, ¿no?, en el tumulto, y probablemente porque también algunos miembros del Estado Mayor Macedonio se querían quitarlo del medio y aprovecharon la coyuntura, ¿no?, nunca mejor dicho, pero lo que no queda ni lugar a dudas es que fue el objeto de la conjura fue efectivamente un intento de querer acabar con Alejandro. Probablemente hubo otro muy serio, que fue ya el de los pajes, es decir, de los individuos que se encargaban del cuidado de la persona de Alejandro, que estaban con él por la noche, que le atendían, etcétera. Pues un grupo de estos individuos también pretendió acabar con la vida de Alejandro, que es en la que se vio implicado Calístenes, el historiador oficial, que luego sería ejecutado. Y luego la figura de Clito el Negro, que has mencionado, ¿no?, que fue asesinado, aunque esto fue más bien un enfrentamiento personal, en un momento en el que los dos seguramente estaban ya muy elevados, ¿no?, en el grado de alcoholismo, ¿no?, que tenían uno y el otro, y por tanto las bravatas, muy propias también de los macedonios, pues que iban subiendo de tono, y aquello acabó pues como el rosario de la aurora, que se suele decir, ¿no? Pero probablemente también reflejaba algo evidente, y es el descontento de Clito el Negro. No hay que olvidar que Clito el Negro en aquellos momentos le acababa de hacer a Alejandro gobernador de Bactria, de lo que es actualmente Afganistán, un puesto que no le debió hacer ninguna ilusión a Clito el Negro, que le dejaban ahí en medio de una zona salvaje, bárbara, etcétera, y que él obviamente aceptó con pleno disgusto. Ahora, esto es incuestionable, es decir, hay algún autor moderno importante como Ernst Bedian, que dice que Alejandro se había vuelto un paranoico, ¿no?, y que por tanto veía conjuras por doquier. Probablemente las veía porque estaban. Otra cosa es que obviamente él tuviese en ese sentido una cierta hipersensibilidad y viera enemigos donde no los había. Pero lo sabía porque además, como todos sabemos, hubo al menos un motín muy serio en el retorno ya cerca de Babilonia, en Opis, donde los macedonios le dijeron a Alejandro que estaban hasta las narices de ver cómo los persas cada vez ocupaban puestos más altos dentro del escalafón militar, incluso formaban parte de sus compañeros. Esto fue un acto de subordinación, por cierto, increíblemente resuelto por Alejandro. Hay una escena que a mí me parece espectacular y que define muy bien, yo creo, si me permites un minuto de alargamiento de la respuesta, es cuando Alejandro se sube al estrado en pleno descontento brutal de toda la tropa y señala con el dedo a los cabecillas y los manda a ejecutar, sin que el resto de los hombres mueva un dedo. Esto es increíble. Y además, las 5 fuentes que yo mencionaba antes, las 5 coinciden en eso. Es decir, no se mueve nadie. Es impresionante el dominio que tenía Alejandro de la situación, cuando lo lógico hubiera sido que le hubieran masacrado allí. Prácticamente la multitud se le hubiera echado encima y Alejandro ya no lo hubiera contado. No ocurrió eso, sino ocurrió justo todo lo contrario. Ahora, dar el salto a la parte final, es decir, a la muerte de Alejandro, de que fuera resultado de una conjura, eso ya es más complicado, porque probablemente Alejandro estuvo unos 10 días de proceso de febril, lo sabemos además muy bien gracias a las llamadas efemérides, que era una especie de diario, que además tanto Plutarco como Arriano reproducen casi de la misma manera, con lo cual tiene una cierta fiabilidad. Y nos vemos a Alejandro haciendo todas las actividades cotidianas, recibiendo a sus hombres, haciendo sacrificios, y no hay el más mínimo indicio en esas efemérides de nada oscuro. Cuando se empieza a difundir la idea de que Alejandro ha sido envenenado, que además se acusa incluso a Aristóteles, lo cual también podríamos unirlo a lo que decíamos antes, ¿no? No parece que la querencia entre ambos fuera muy grande cuando se le acusa de haber contribuido al envenenamiento. Decían que él era el que había
mandado el veneno, que era un veneno además de una fuerza tremenda que solamente podía ir en una pezuña, ¿no?, de un animal, si no corroía los frascos o los recipientes donde iba, ¿no? Por tanto, esos rumores del envenenamiento circulan a partir de un momento dado y es muy probable que haya que achacarlos a la persona de Olimpíada, que vuelve aquí a emerger de nuevo, la madre, probablemente en contra de la familia de Antípatro. Recordemos que Antípatro y Olimpíades se habían llevado como el perro y el gato, ¿no?, en Macedonia, en ausencia de Alejandro, cartas constantes de uno y de otra quejándose del uno de la otra, ¿no? Alejandro estaba ya un poco harto de las querellas de los dos, al final incluso decidió cambiar a Antípatro por Cratero, ¿no? Le mandó, cuando ya Antípatro era un hombre mayor, que por cierto Antípatro no fue allí a Babilonia y mandó a su hijo Casandro, ¿no?, que con Alejandro tenía un feeling absolutamente horroroso. Permite que cuente brevemente, por si alguien no lo conoce, una anécdota muy célebre de Casandro, y es que una vez muerto Alejandro, ya pasados los años, iba por Delfos y vio ahí una estatua de Alejandro y empezó a temblar. La gente lívido, y Alejandro llevaba muerto pues unos cuantos años ya, y sin embargo todavía en una estatua Casandro temblaba viendo la imagen de Alejandro, ¿no? Entonces, probablemente esta especie de animadversión, que luego se reflejaría en la práctica. Recordemos que Casandro es el responsable de la muerte de Olimpíade, de la muerte de Rosana, de la muerte del hijo de Alejandro, es decir, prácticamente de toda la familia, de lo que quedaba de la familia Argea, de la dinastía Argea de la familia de Alejandro, y probablemente Olimpíade, que era una mujer hábil en ese sentido, también difundió la idea de que Alejandro había sido envenenado y que lo había sido por obra y gracia de la familia de Casandro. No olvidemos que el hermano de Casandro, Iolas, era el copero de Alejandro, por tanto estaba en una posición privilegiada para atribuirle, claro, pero no pasa de ahí, no pasa de ser un rumor seguramente interesado, que tiene más explicación con la política interna macedonia una vez muerto Alejandro, que con las circunstancias del momento en el cual, insisto, después de los 10 días que va subiendo el proceso febril que acabará con la vida de Alejandro, no hay el menor indicio de ninguna sospecha de ningún tipo, y Alejandro va especificando todos los actos diarios, cotidianos de su actividad, ¿no? Yo, para ir concluyendo, me gustaría hacerle las dos últimas preguntas o cuestiones que creo que son de interés para que nos lo explique. Uno es la presencia de Alejandro en Egipto. En Egipto, en donde tengo entendido que es proclamado faraón. Y de hecho fue al oráculo de Siwa, y estuvo llevándose al ejército por el desierto, y creo que es algo que siempre se omite y creo que tiene cierta enjundia. Y por otro lado, ¿qué ocurre después de la muerte de Alejandro y el impacto de Alejandro? ¿Por qué Alejandro, a día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue dando tanto que hablar y es tan importante? Bueno, lo de Egipto antes lo he señalado también en esa especie de pequeño resumen que hemos hecho de la campaña. Es muy importante. Primero porque Alejandro se encuentra con una de las regiones fundamentales. No olvidemos que había sido la región más rebelde del imperio persa, la que más les había costado a los persas someter, no ninguna otra, sino Egipto. Prácticamente tuvo periodos de independencia muy largos. Egipto del lado persa, y uno de los méritos que había tenido el antecesor en el trono de Darío III, del que se enfrentó con Alejandro, había sido recuperar precisamente para el imperio Egipto. Luego, Egipto era un punto clave de la estructura imperial persa. Efectivamente fue coronado como faraón, aunque algunos lo han negado. Hoy sabemos que la titulatura faraónica completa, que es muy larga, es una titulatura hijo de Ra, tal, el querido de, en fin, una cosa muy larga, ha aparecido en un altar que se ha encontrado en un oasis de Bajarilla, en medio del desierto, ¿no?, entre Siwa, que está ya en el medio del desierto, y Memphis, en ese itinerario. Hay aparecido, que además lo ha hecho un estudioso español que se llama Francisco Bosch Puche, ¿no?, y que ha estudiado, ha publicado en distintos medios, pues el estudio profundo que ha hecho, ¿no?, de la cuestión, y ya digo, aparece la titulatura completa. Por otro lado, aparece representado como faraón en los distintos templos, sobre todo en Luxor, ¿no?, donde aparece en ese papel ante las deidades egipcias. Es decir, mucha gente que visita Egipto no sabe que tiene delante a Alejandro, a no ser que se lo indiquen, porque da la sensación de que se trata de un faraón más de los muchos, ¿no?, que se acumulan en la historia del país del Nilo, ¿no? Pero es Alejandro. Y además hay unos cuantos relieves, no, ni uno ni dos, sino bastantes, que acumulan
esta especie de, vamos a decir, repertorio iconográfico profundo egipcio que demuestra la gran importancia que los egipcios le confirieron a la figura de Alejandro. El viaje a Siwa es más discutible y más debatible. Bueno, primero hay que hacer una pequeña corrección. No llevó al ejército allí, fue un pequeño contingente. Es decir, Alejandro era lo suficientemente realista para no implicar a un ejército de las dimensiones del que él llevaba en una especie, vamos a llamarlo, de aventura, ¿no? Que era meterse por medio del desierto, 300 kilómetros nada menos, ¿no? Del desierto libio, para llegar al oráculo. También hay que decir que hay que reconducir las dimensiones de la hazaña, ¿no? Primero porque era un oráculo bien conocido ya en el mundo griego, no lo descubre Alejandro, ¿no? Desde el siglo V a.C. Sabemos que la gente de Cirene, que es la ciudad griega más próxima, que estaba más o menos donde está actualmente hoy la capital libia, ¿no? Bengasi, los alrededores, pues iban con frecuencia a Cirene, desde Cirene allí. Por tanto, era una ruta relativamente conocida, donde no digamos que estaba frecuentada constantemente por gente, pero sí iban peregrinos de cuando en cuando, ¿no?, a la zona, y por tanto hay que reconocer y hay que afirmar que se ha magnificado bastante la hazaña. Probablemente el responsable no fue otro que Calístenes, el historiador oficial de Alejandro, que luego sería ejecutado, como hemos dicho, ¿no?, por caer en desgracia, pero probablemente en ese momento Calístenes se encargó de magnificar un hecho que no lo fue objetivamente tanto, insisto, primero por las dimensiones del grupo que iba en ese viaje, grupo reducido, y segundo porque era un itinerario relativamente bien conocido. ¿Qué pasó en Siwa? Es la otra cuestión. ¿Qué pasó allí? Probablemente allí Alejandro obtuvo la confirmación de lo que él esperaba. Él llevaba una serie de ideas, fue recibido probablemente como faraón, y a pesar de que la relación de los faraones con el oráculo de Siwa no es una cosa fundamental dentro de lo que es la propia cultura egipcia, ¿no? Hay otros lugares mucho más importantes, ¿no?, dentro de la geografía egipcia que Siwa, pero evidentemente Alejandro tuvo allí una serie de respuestas imposibles de reconstruir, porque estaba solo Alejandro en el recinto del oráculo con los sacerdotes egipcios. Luego nuestras posibilidades de información se reducen a eso, o nos lo cuentan los sacerdotes egipcios, pues ahí difícil por no decir imposible, o el propio Alejandro, que indudablemente le contó a Calístenes lo que él quería que Calístenes contara. Por lo tanto, la información está ya totalmente distorsionada y sesgada. Pero lo que sí es importante es que cuando vuelve Alejandro a Menfis de ese viaje, allí acuden de otros oráculos griegos importantes, entre ellos el de Didima, que estaba en silencio, se decía desde la época que habían pasado los persas por allí, 150 años antes, y ya también el oráculo de Eritras, confirmando ellos también lo que Siwa le había dicho. Es decir, de alguna manera en el mundo griego la visita a Siwa había tenido tal impacto que se habían sentido obligados estos oráculos de gran prestigio, de gran regambre, de ellos también aportar su granito de arena. Y de hecho, insisto, Alejandro cuando vuelve a Menfis se encuentra allí con enviados de esos oráculos confirmándole lo mismo que le han dicho en Siwa. Probablemente Siwa cambió su manera de ver el mundo, de ver las cosas, y posiblemente Siwa está en el inicio de ese cambio, porque quizá uno de los defectos principales que se tienen al ver la figura de Alejandro es imaginarnos una figura que no cambia, una foto fija, y Alejandro fue evolucionando. No olvidemos que era un hombre muy joven, extraordinariamente joven, ¿no? Murió con prácticamente 31 años, ¿no? Y por tanto era un hombre que cuando empezó la conquista del Imperio Persa, pues tenía 20 y pocos años, y por tanto esto pues le influía tremendamente. No olvidemos que cuando llega a Egipto ha vencido ya 2 grandes batallas a los persas, ha hecho un gran asedio como el de Tiro, ha hecho otro asedio no tan importante pero serio como el de Gaza. Todo esto a una persona de esa edad, en fin, los humos, como diríamos, se le subían obviamente a la cabeza, y todo eso pues se convirtió seguramente en una especie de olla a presión en la que Siwa jugó y desempeñó un papel muy importante y muy relevante. Respecto a la segunda cuestión, ¿qué pasó después, ¿no? ¿Y por qué Alejandro sigue siendo un personaje tan importante? Bueno, lo que pasó después es que prácticamente el imperio de Alejandro se desmorona, porque el único posible candidato a suceder a Alejandro, que ya lo hemos nombrado en esta sesión de hoy, que es Antígono el Tuerto, es el único individuo de todos los generales de Alejandro que probablemente habría tenido la capacidad y el deseo de construir o de conservar el imperio de Alejandro. Los demás no, porque pensemos que Ptolomeo se escuda en Egipto, ve que Egipto es un territorio muy cómodo desde el que ejercer
su gobierno y que los demás se sigan peleando por el resto. Seleuco, que es el que obtiene, digamos, la porción más grande, porque prácticamente va desde las costas de Siria hasta la India, pero tampoco Seleuco aspiraba a tener o a ser el heredero, el sucesor de Alejandro en todo el dominio. Y los que lo hubieran podido aspirar, estoy pensando, por ejemplo, en Cratero, que era el gran militar, ¿no?, de Alejandro. Recordemos que decía Alejandro que Festión era el mejor amigo de Alejandro, pero Cratero era el mejor amigo del rey. Es decir, Cratero era un hombre institucional, un hombre fiel. Pues Cratero muere muy temprano, ¿no?, en Asia Menor, luchando contra Éumenes, ¿no? Y algún otro también, como Leonato, que muere en la guerra lamíaca, la guerra que los griegos llevan a cabo después de muerto Alejandro, etc. Entonces, los efectos de la muerte de Alejandro son prácticamente 40 y tantos años de desórdenes continuos, de guerras continuas de unos contra otros. Pensemos en un dato significativo. El único de todos los herederos de Alejandro, de todos los generales, que murió de lo que llamamos muerte natural, es decir, en la cama, fue Ptolomeo. Todos los demás fueron asesinados, murieron en batalla, fueron objeto de una conjura, todos murieron de manera violenta. El único que consiguió morir, pues digamos, como se dice, de forma natural, fue nada más y nada menos que Ptolomeo. Esto es significativo. ¿Y por qué Alejandro sigue teniendo esa especie de aura fascinante, ¿no?, que sigue atrayendo la atención? Yo creo que por muchas razones, pero por ser breve y no alargarnos más en el tiempo, yo creo que es porque reúne una serie de características singulares. Primero, la de que murió muy joven, ¿no? Toda persona que muere joven y ha conseguido muchas cosas, obviamente, ¿no? Es decir, Mozart es el genio que es, pues porque efectivamente no murió como Bach, que murió ya siendo un hombre de una edad respetable, ¿no? Claro, Mozart murió también a los 35 años y con una producción musical que prácticamente supera a los músicos que vivieron luego 20 o 30 años más. Pues a Alejandro, salvando las distancias, ¿no?, no estoy haciendo una comparación entre los dos, le sucede algo parecido. Es decir, tiene esa especie de mito que le damos todos de manera inevitable a una persona que ha vivido muy poco tiempo, pero ese poco tiempo que ha vivido ha sido extremadamente bien aprovechado, ¿no?, porque realmente se hizo el dueño del mundo conocido. Cuando estaba en los últimos días de su vida, estaba preparando una expedición a Arabia y se habla de que sus últimos planes eran la conquista de Occidente, llegar hasta el estrecho de Gibraltar, hasta las columnas de Heracles y conquistar también, pues, lo que era todo el mundo occidental, que luego sería objeto de la conquista romana. De manera que, insisto, es un personaje que encierra, y luego es un personaje muy poliédrico, es decir, no es un personaje, por ejemplo, Napoleón, los grandes conquistadores que le han imitado y no tienen esa característica, son personas más, si se me permite la expresión, más planas, más uniformes. No. Alejandro no, Alejandro es un personaje capaz de lo mejor y de lo peor, capaz de todo. Es decir, Alejandro hace hazañas extraordinarias, hace acciones que han sido valoradas por los historiadores que escriben sobre él, como la clemencia con la familia de Darío, que hemos mencionado antes. Hablando de Tebas, que también hablamos en su momento, no olvidemos que en Tebas perdona a una tebana ilustre porque había matado al individuo que la había violado y al individuo que la había querido robar todo lo que tenía, al que le había tirado a un pozo, la hacen prisionera y Alejandro, al ver la nobleza de esta mujer, cómo se defiende y demás, la perdona. Es decir, Alejandro tenía esas acciones, pero también tenía las contrarias. Es decir, Alejandro habría sido lo que algunos consideran un auténtico criminal de guerra. Estamos ahora en un momento, en fin, complicado en ese terreno, ¿no? Y no proseguiremos por esa vía, ¿no? Pero Alejandro, bueno, en la India deja cadáveres amontonados tras de sí por todos lados, ¿no? Se han echado las cuentas y algunos han llegado a pensar que más de 1 millón de muertos dejó tras de sí. Es decir, Alejandro es un verdadero criminal de guerra desde esa perspectiva, ¿no? En la zona de Asia Central igual, en un momento dado, cuando tiene un fracaso, que lo tiene, aunque él no está como protagonista, pero por ejemplo en el río Politímeto, que les pillan desprevenidos a un componente macedonio y los masacran, Alejandro luego masacra a todas las poblaciones civiles y locales que hay en los alrededores. Es decir, se venga, no tiene a los culpables directos, a los rebeldes que le han causado el desastre, pero se venga en la población local a la que acusa de haber contribuido, un poco como han hecho ejércitos más modernos, ¿no? Precisamente en esa misma zona, en la de Afganistán, pues bombardeando poblaciones que acusaban de colaboración con los guerrilleros o con los rebeldes. Es decir, Alejandro
reúne en sí mismo todo, lo bueno, lo malo, lo peor. Por ejemplo, si uno echa un vistazo a una obra realmente fascinante, que es un tratado de Séneca sobre la ira, pues verá que Alejandro figura ahí como modelo, ¿no?, de esta especie de personaje capaz de llegar a los extremos más elevados de la ira, de la soberbia, de todo, pero por otro lado, por el lado positivo también de ser una persona comprensiva, una persona que es capaz de perdonar, que es capaz de asumir. No olvidemos que Apolo, el rey indio, le trata como un rey, le dice cómo quieres que te trate, y el otro le dice como un rey, y efectivamente le mantiene en su posición, le restituye sus dominios, etcétera, etcétera. Y por concluir un poco con este razonamiento, para no alargarnos más, pues evidentemente Alejandro también es un individuo cuya fascinación ha afectado a todo hijo de vecino. Es decir, si hacemos un poco la lista de los personajes que se han visto influenciados por Alejandro, pues empieza desde su propia época y termina en nuestros propios días. Un personaje que mucha gente no sabe, que era un admirador de Alejandro, era Fidel Castro, ¿no? Es decir, de hecho, el nombre en clave de Fidel era Alejandro, ¿eh? Es decir, en este sentido es también una noticia. Y, por supuesto, los generales americanos que participaron en la Guerra del Golfo eran admiradores de primera fila de Alejandro, que se sigue estudiando, como mucha gente sabe, en las academias militares más prestigiosas, la de West Point, ¿no?, en Estados Unidos. Es decir, que Alejandro tiene, insisto, una especie de aura de fascinación que desprende su figura y que hace muy difícil mantenerse, diríamos, frío, inerme, frente a ese encanto, a esa especie de... Lo que pasa que, insisto, si me permites por acabar, hay que saberlo hacer con cierta frialdad. No conviene dejarse llevar por el entusiasmo, por mucho que nos pueda entusiasmar su figura, y, pues no sé, engancharnos a alguna idea de estas peregrina, como la de que era un apóstol del helenismo, que todavía se sigue escuchando desgraciadamente muy a menudo, o algunas historias peregrinas similares, ¿no? Alejandro es una figura compleja, enormemente compleja. Es un conquistador fundamentalmente, es decir, es un individuo que busca conquistar un imperio, es un autócrata. Por tanto, hay que tener, insisto siempre, mucho cuidado a la hora de juzgar una figura de esta envergadura, de esta complejidad histórica a la que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, porque más o menos hemos cumplido con el horario establecido y ha sido para mí un placer escucharle, la verdad. He aprendido un montón del tema y seguro que quedan muchas cosas por hablar, como no, pero bueno, creo que es una visión bastante precisa y general de la figura de Alejandro Magno, y coincido con usted en la conclusión final de que muchas veces es un personaje histórico o muy criticado, casi como un criminal de guerra meramente, o realmente alabado como si fuese una estrella de rock y se le trata de ocultar todas las cosas negativas que ciertamente las tiene, ¿no? Un personaje histórico. Así que sin más, invitarle cuando usted quiera, esta es su casa para compartir su sabiduría con la gente, con los ciudadanos de a pie que nos escuchen, y darle de nuevo las gracias por haber aceptado mi invitación. Nada, yo encantado de compartir un rato, y si es hablando de Alejandro, pues nada, lo siento más que nada por vosotros, que habéis tenido que aguantar No, el entusiasmo, pero la verdad que Alejandro para mí es un tema inacabable. Llevo pues con él, no sé el tiempo, pero probablemente es con el personaje que más tiempo he pasado a lo largo de mi vida, y por tanto, pues es por ello por lo que me dejo a veces, en fin, llevar un poco de ese entusiasmo, ¿no? Siempre trato de que sea crítico, pero no siempre lo consigo, ¿no? es lógico, y esa pasión que tiene por Alejandro se nota a la hora de transmitirlo. Pues sin más, darle las gracias de nuevo y seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias a ti, y por que tu programa vaya todo lo mejor que puedas. ¿Eh? Muchas gracias. Saludo. Igualmente.